Buenas tardes, amada iglesia. Bienvenidos a nuestra clase número 10 de Hebreos. Voy a compartir mi pantalla para que comencemos nuestra lectura en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Hebreos 3, del 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno a este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La semana pasada, o hace 2 semanas, estudiamos sobre Jesús, nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. El día de hoy estaremos estudiando cómo el predicador hace una comparación y contraste entre Jesús y Moisés y la fidelidad de ambos a Dios. Ahora, antes de entrar a nuestro pasaje de hoy, quiero que tomen una nota mental de el capítulo 2, versículo 17, Hebreos 2:17, que nos habló sobre la fidelidad de Jesús. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ahora, tomen esa nota mental y vayamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, voy a compartir mi pantalla otra vez. Hebreos 3, del 1 al 2 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Ahora, el predicador de Hebreos, recuerden, es un predicador con mucha experiencia, quien sea quien haya sido que lo escribió, y está haciendo un juego de palabras. Nos habló que Jesús era nuestro sumo sacerdote fiel, y entrar al capítulo 3 nos vuelve a hablar de la fidelidad. Ahora usa la fidelidad de Cristo y la compara con la fidelidad de Moisés. Entonces el predicador de Hebreos le sigue hablando a judíos que están siendo tentados a ser infieles, a judíos que están siendo tentados a pecar y abandonar su profesión de fe en Cristo, y les llama hermanos santos. Esto nos recuerda lo que Pablo hizo con los corintios, una de las iglesias con más inmoralidad entre ellos, y les llamó santos. Y cuando le escribió a los corintios Pablo y les llamó santos, era para recordarles su identidad en Cristo y exhortarlos a vivir de una manera digna del evangelio. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, el predicador de Hebreos hace lo mismo. Hermanos que están tentados a ser infieles, como los judíos del Antiguo Testamento, le dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y el Espíritu Santo nos habla a nosotros cuando estamos en peligro de caer en pecado, y en nuestra tentación nos llama hermanos santos.
y nos recuerda que somos participantes de un llamamiento celestial. Y el Espíritu de Dios nos recuerda quiénes somos en Cristo y nos recuerda que tenemos un llamado de parte de Dios. Hebreos capítulo 3 versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El predicador le dice a estos hebreos que tienen un llamado de parte de Dios y les dice que consideren a Jesús. Quiero que noten esta palabra de considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí la palabra griega para considerar es katanoeo y se refiere a examinar cuidadosamente. La palabra katanoeo se usa de Moisés en Hechos 7:31, cuando Moisés miraba, examinaba detalladamente la zarza que ardía y no se consumía. Escuchen cómo dice Hechos 7, versículo 31. Dice, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar catanoeo. Entonces Moisés está viendo la zarza que está ardiendo y que no se consume y se acerca para observar, para catanoeo, para examinar más acerca. Y esta es la misma palabra que el predicador de Hebreos está llamando a los judíos a considerar, a catanoneo, a examinar de cerca a Jesús, a considerar que Él es nuestro ejemplo perfecto como apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Ahora ya sabemos lo que significa que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero ¿qué significa que Jesús es también nuestro apóstol? ¿Qué significa que Jesús es el apóstol de nuestra fe? ¿Que no Jesús también tenía sus propios apóstoles? Porque entonces es Jesús llamado un apóstol en nuestro pasaje. Ahora sabemos que Jesús tenía sus 12 apóstoles, que en la Biblia se refiere a ellos como apóstoles de Jesucristo, y ellos tenían un oficio de establecer el fundamento de la iglesia según Efesios 2:20. Pero la palabra apóstol en la Biblia viene del verbo griego enviar. Y se usa en la Biblia no solamente para describir a los 12 apóstoles de Jesús, sino también para describir a personas que son enviadas. Por ejemplo, vayamos a Juan, les voy a compartir la pantalla una vez más. Vayamos a Juan 20, miramos el versículo 21. Juan 20 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, la palabra cuando dice envió en griego es apostelo, y se refiere a ser enviado. En otras palabras, es la misma palabra de donde sacamos apóstol. Jesús es el apóstol de nuestra fe porque Él es el enviado del Padre. En el pasado Dios había hablado de muchas formas y de muchas maneras a través de los profetas, pero ahora Dios nos ha hablado en Jesús, el apóstol o el enviado del Padre. En otras palabras, el predicador de Hebreos nos está diciendo, ustedes, hebreos, han sido llamados por Dios, por lo tanto, consideren, examinen con cuidado a Jesús, quien es el enviado de Dios,
el apóstol de Dios, el apóstol de nuestra fe y fiel sumo sacerdote. En otras palabras, consideren la fidelidad de Jesús para que ustedes también la imiten. Esta vida cristiana ciertamente no es fácil y en momentos puede ser perpleja o confusa. Esta vida cristiana podemos ser tentados a retroceder a nuestra vida pasada, como los hebreos de la carta. En esta vida pasada podemos ser, en esta vida cristiana, perdón, podemos ser tentados a darnos por vencidos, pero en estos momentos que tenemos, es que tenemos que considerar, a examinar de cerca al apóstol de nuestra fe, al enviado de Dios, a Jesús, y cómo él ha sido fiel a Dios. En otras palabras, en los momentos difíciles debes de ser fiel a Dios hasta la muerte, como Jesús lo fue. Hebreos 3, versículo 1 al 2. Hebreos 3. Vamos a Hebreos 3. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Quiero que noten que el predicador también menciona al final del versículo 2 a Moisés y su fidelidad a Dios. Y específicamente menciona que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y esto es una referencia a cómo Moisés fue obediente en las instrucciones que recibió de Dios para construir el tabernáculo en el Antiguo Testamento. El tabernáculo era la casa de oración antes de que fuera construido el templo. Era la casa de Dios. Y después de que Dios le dio una lista de instrucciones a Moisés sobre cómo construir el tabernáculo, él fue obediente en cada detalle. Miren conmigo Éxodo 40, versículo 16, que dice que Moisés fue fiel en esto. Y Moisés, dice versículo 16, hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Moisés no era como el rey Saúl, que era obediente parcialmente. Moisés verdaderamente fue fiel a Dios en toda su casa. Moisés siguió cada una de las instrucciones que Dios le dio. Ahora tienen que tener en mente cuando estudiamos Hebreos que para estos judíos leyendo la carta, Moisés probablemente es el hombre más importante que haya existido para ellos. Los judíos conocían el Antiguo Testamento y en su mente tenían memorizados pasajes como Éxodo 33, versículo 11, donde dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Éxodo 33, 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Les voy a enseñar un pasaje en Números 12, Números capítulo 12, donde nos habla Dios sobre la fidelidad de Moisés. En Números 12, el contexto es cuando los hermanos físicos de Moisés, María y Aarón, murmuran contra Moisés. Miren conmigo, Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés
a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Sus hermanos se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y dijeron y se quejaron de por qué Dios solo lo puso a él si ellos también podían profetizar. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Y luego dice la parte final, y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Dios saca a los tres personas involucradas, a Moisés y a Aarón, a María, quien hablaron contra él. Y dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? En otras palabras, Dios mismo les dice a los hermanos de Moisés que Moisés es fiel y hace una distinción sobre Moisés y lo eleva sobre el resto de los profetas. Lo señala como alguien fiel y único en la historia de redención. Pero aún mismo, a Moisés mismo, dijo que un día Dios levantaría a otro profeta. Deuteronomio 18:15 dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés profetizó que un día vendría otro profeta y que a él debían de escuchar los israelitas. Y este profeta a quien Moisés se refería es Jesús. Él es el sumo sacerdote fiel y él es el apóstol de nuestra fe, el enviado de Dios. Moisés fue fiel a Dios y tuvo su gloria, pero Cristo es de mayor gloria porque en él se cumplen las profecías de Moisés. Y Moisés mismo dijo que a él debían de oír los israelitas. Palabras similares a las que Dios mismo dijo sobre Jesús en la transfiguración. En la transfiguración, Mateo 17:5, Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Moisés? Vayamos al siguiente versículo, Hebreos 3, versículo 3. Hebreos 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Jesús tiene mayor gloria que Moisés. ¿Por qué? Cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. La Biblia de las Américas dice, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. En otras palabras, Moisés fue fiel sirviendo en toda la casa de Dios y no hubo hombre como él, pero Jesús es superior aún a la
casa de Dios, aún al tabernáculo. Jesús es superior al templo de Dios porque Él es el Hijo de Dios. Y noten el argumento del predicador de Hebreos, dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios, el tabernáculo, pero Jesús tiene más honra que Él porque Él es el constructor o el arquitecto de la casa. Pero noten que Jesús no solamente es el constructor del tabernáculo, sino es el constructor de todas las cosas y quien sostiene el universo con el poder de su palabra, como dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estos judíos verdaderamente reverenciaban a Moisés, pero Jesús creó a Moisés, creó la nación de Israel, creó a los hebreos que escribieron la carta y nos creó a nosotros. Jesús es el constructor de todas las cosas y tiene mayor gloria que Moisés. Miren Hebreos 3:3. Por tanto, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. En otras palabras, ¿qué está diciendo el predicador de Hebreos? Porque dice que Dios hizo todas las cosas, porque Jesús es Dios el Hijo. Los israelitas eran tentados por las pruebas de la vida cristiana a regresar a Moisés, al viejo pacto, a las ceremonias del Antiguo Testamento. Y sí, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios y fue un gran hombre. Pero el predicador de Hebreos dice, miren, consideren, examinen cercanamente a Jesús. Él es fiel y Él es superior a Moisés porque Él no creó un tabernáculo en este mundo, sino que creó todas las cosas, como dicen los teólogos, ex nihilo, que significa que Él creó todas las cosas, todo el universo entero de la nada, con solo hablar su palabra. Y no solamente lo creó, sino que ahora sostiene el universo entero con el poder de su palabra. No hay nada a los que estos hebreos podían regresar al viejo pacto de Moisés cuando tenían a Jesús, el arquitecto del universo. Hebreos 3, versículo 5. Y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa. La gran diferencia entre Moisés y Jesús es que uno fue fiel como el sirviente de la casa de Dios y el otro fue fiel como el hijo sobre la casa de Dios. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Cuando la Biblia usa la palabra siervo, en griego a veces se puede significar esclavo. Por ejemplo, en Romanos 1:1, cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, puede ser traducido como Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Pero aquí en Hebreos, cuando Moisés es llamado siervo, usa otra palabra en griego y según los estudiosos se usa para referirse a un siervo que es
libre, a un siervo que tiene libertades. Miren Hebreos 3:5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, como siervo. En otras palabras, Dios mismo está exaltando a Moisés. Les comparto la pantalla para que la puedan ver. Aquí cuando dice como siervo, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, no se refiere a esclavo. Cuando el apóstol Pablo dijo, yo soy esclavo de Jesucristo. Pero aquí cuando dice como siervo, es uno que sirve, en el original, uno que sirve libremente. En otras palabras, Moisés era como un siervo de alta categoría y fue fiel en toda la casa de Dios. El predicador de Hebreos no está minimizando a Moisés. Él verdaderamente era un siervo especial de Dios. Lo que el predicador de Hebreos está diciendo es esto. Es cierto que Moisés fue un siervo y fue un siervo de alta categoría, un siervo libre, que en su fidelidad siguió todas las instrucciones de Dios para el tabernáculo. Pero aún todo lo que hizo Moisés era para predicar a Jesús, quien es superior que él. Miren Hebreos 3:5, la parte final. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, como uno que sirve libremente, un siervo de alta categoría, para testimonio de lo que se iba a decir. Otras palabras, para predicar lo que iba a cumplirse en Cristo. En otras palabras, todo lo que hizo Moisés en el tabernáculo predicaba a Cristo, quien es superior que él. Cuando Moisés celebró la primera Pascua, predicó a Cristo. 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando Moisés levantó a la serpiente en el desierto, predicó que Cristo sería levantado en la cruz. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el camino de Maús, Cristo comenzó a predicarse a sí mismo y comenzó con Moisés. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés, o sea, la ley, lo que escribió Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Juan nos dice que en su evangelio que la ley fue dada por Moisés, pero el mensaje de salvación se cumple en Jesús. Juan 1:17 dice, por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Felipe dijo en Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Jesús le dijo a los judíos incrédulos de sus tiempos en Juan 5:46, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Vemos que el maná del cielo de que escribió Moisés predicaba a Cristo. Juan 6:32 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Miren nuestro pasaje una vez más. Y Moisés a la verdad fue fiel, versículo 5, en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, para predicar
a Cristo. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Quiero que noten la tremenda habilidad del predicador de Hebreos para hacer un juego de palabras. Él nos dijo que Moisés fue fiel en la casa de Dios, hablando del tabernáculo. Pero ahora cuando habla de la casa de Dios, no se refiere al tabernáculo, sino se refiere a los creyentes. Los creyentes somos la casa de Dios que Cristo está construyendo. El predicador de Hebreos dice, ustedes quieren regresar, dice a los judíos, a Moisés, el siervo fiel, y aún a un templo físico. Pero Moisés mismo predicó sobre Jesús como el cumplimiento de todo. Jesús es fiel a Dios y no está construyendo un templo físico como Moisés, sino que está construyendo un templo espiritual compuesto de todos los creyentes a través de la historia. A través de la Biblia vemos referencia a que los creyentes somos comparados con un templo vivo para Dios. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Efesios 2:21, en quien todo el edificio, bien coordinado, hablando de creyentes, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios, pero Jesús es fiel como sumo sacerdote y apóstol de nuestra confesión. Moisés hablaba cara a cara con Dios como un amigo, pero Jesús estaba cara a cara con Dios el Padre por toda la eternidad, no como amigo, sino como hijo. Moisés oró que Dios le quitara del libro de la vida para interceder por sus hermanos, pero Jesús fue literalmente maldecido para inscribir a sus hermanos en el libro de la vida. Moisés lideró a los judíos físicamente de la esclavitud de Egipto. Jesús redime a judíos y a griegos de la esclavitud de Satanás por medio de su muerte en la cruz y su resurrección entre los muertos. Moisés edificó un tabernáculo físico que proclamaba, daba testimonio de Cristo, pero Cristo edifica un templo no físico, sino de creyentes, de piedras vivas, espirituales. Hebreos 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa. Note la parte final, la cual somos nosotros, y noten la condición, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El predicador de Hebreos nos da una advertencia solemne. Ustedes confirmarán si son parte del pueblo de Dios, si mantienen el Evangelio hasta el final. No es que perdamos la salvación, sino que si no continuamos en el Evangelio es porque nunca fuimos salvos. Pero si continuamos en el Evangelio es porque Dios mismo nos
dio la gracia para perseverar hasta el final. ¿Cómo podemos perseverar en medio de la tentación y en medio de la aflicción? ¿Cómo podemos perseverar hasta el final de nuestras vidas cristianas? Hebreos 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Examinemos de cerca la fidelidad de Jesús y seamos fieles como Él hasta la muerte. Esta ha sido la clase de Hebreos. Que Dios les bendiga, iglesia.